El iceberg definitivo del Left 4 Dead. Universo Valve. A ver. Vamos a chequear esto. Utini Lemon. Jim Cobain presenta. Que eso. Iceberg del universo Valve. A ver qué tal. Che, qué buen bis que tiene. La gripe verde. Es el nombre que se le da al virus que puso patas arriba a los Estados Unidos y del cual se conoce hasta cierto punto, puesto que no se sabe a ciencia cierta cómo es que funciona ni cómo se transmite, ya que muta demasiado rápido. Ética militar. Sabemos perfectamente que los militares no eran ningunos santos que ayudaban a la gente por hacer su trabajo, puesto que mataban a todo aquel que no fuese portador y a algunos otros los dejaban a su suerte. Esto se sabe gracias a los grafitis escritos por la gente que incluso tenían que pasar en los refugios mucho tiempo para ser evacuados y, sin embargo, si alguien era portador, los militares se lo llevaban inmediatamente. Pueden verse como prácticas para intentar experimentar con una cura teniendo de conejillos a los portadores, pero aún así llega a ser bastante injusto para las personas normales. Infectados eliminados. El Screamer, los perros zombies, el Midwall y otros más son los infectados que conforman este apartado de enemigos que eliminaron para ser reemplazados y otros porque no funcionaban dentro del esquema de Left 4 Dead por ser demasiado complicados para los supervivientes. Modelos beta de los supervivientes. Este apartado se refiere a los tantos modelos que se pensaron para los protagonistas de ambos juegos, siendo los más conocidos los modelos beta del primer Left 4 Dead, que se veían bastante fornidos en comparación a los modelos finales. Left 4 Dead 2 también tuvo algunas ideas bastante bizarras para sus protas, pero no pasaron de artes conceptuales y los modelos beta se modificaron para hacer lo que conocemos hoy en día. El Boomer es el primer infectado. Esto se refiere a las investigaciones de la seda en la ciudad de Savannah sobre el Boomer y cómo este fue la primera de las mutaciones de infectados normales que puede causar la gripe verde, siendo como una especie de colmena errante que infecta a las personas con su vómito. Hablando del susodicho, la seda tenía interés por tomar muestras de este para estudiar más a fondo el virus. El director del juego. A ver, no es un director como tal, simplemente se le puso ese nombre a la inteligencia artificial que se encarga de la mayor parte del juego. Para explicarlo de manera más simple, les pondré un ejemplo. Digamos que estás jugando tu primera partida en uno de los 20 mapas del juego, y por alguna razón estúpida, todo tu equipo es abatido. En ese momento volverás al principio del mapa, pero todo será diferente, o sea que los infectados no te atacarán por el mismo sitio en el que te mataron, los objetos que anteriormente recogiste de un lugar ahora ya no estarán ahí o cambiarán por otro objeto, y así con lo demás. Todo esto lo hizo la inteligencia artificial del juego programada por los desarrolladores para que cada partida sea diferente, orillando a la rejugabilidad. Kate, el amigo de Ellis. Mucho se ha dicho sobre el amigo que Ellis menciona en la mayoría de sus historias extremadamente sobre exageradas para hacerlo quedar como alguien prácticamente inmortal, pero muy poco se sabe del origen de estas líneas de diálogo o en qué se basaron los de Valve para incluir este elemento casi cómico en su juego. En los archivos del juego hay un graffiti sin usar, el cual es este, pero como dije, solo parece ser un recurso cómico que funge sobre la marcha para mostrarnos que el juego no se tomó muy en serio dentro de su universo de zombies. La enfermedad mental. Ya hablé de esto en mi video desmintiendo teorías de Left 4 Dead parte 2 y básicamente es una teoría que trata de explicar por qué Ellis inventa tantas cosas sobre Kate y también el por qué se siente tan emocionado de estar en un apocalipsis zombie. No es una teoría mala, pero tiene algunas cosas que no cuadran, casi como cualquier teoría inventada por la comunidad. Whitaker está muerto. Whitaker no está muerto, o quizás sí, pero no es el superviviente caído. Simplemente se reutilizó su modelo para los infectados poco comunes de la campaña The Passing. Y entonces, ¿por qué se parece tanto? Porque se supone que nosotros no deberíamos de poder ver a Whitaker con comandos y por eso no se le dio un modelo propio. Payday es el origen. Por mucho que parezca que la infección tuvo origen en una misión del juego Payday the Haste llamada No Mercy y con muchas referencias hacia Left 4 Dead, en realidad esto tan solo se trata de un crossover, o sea, una colaboración entre dos franquicias o videojuegos individuales a manera de homenaje o simplemente para vender más. You can call me Detective Alex Cross.
Llegó Cyber Week a pedido ya con promos exclusivas. Almorcé con hasta 50% off. Nivel 2. Terror Strike. Según palabras de Mike Booth, ex CEO de Turtle Rock, Left 4 Dead surgió como un mod de Counter-Strike Source conocido en ese entonces como Terror Strike, mientras desarrollaban bots para el susodicho. A él y a sus colegas les gustaba enfrentar a unos pocos jugadores armados hasta los dientes contra otros 30 que solo contaban con cuchillos. Después del lanzamiento de Counter-Strike Source en 2004, Mike y su pequeño equipo volvieron a experimentar con aquella dinámica básica de un grupo de colegas contra hordas de infectados. Se dieron cuenta del potencial que tenía la idea y a principios de 2005 comenzaron a trabajar en lo que sería Left 4 Dead. Las tres manos de Zoe. Solo hay que mirar las manos de Zoe en los pósters de las campañas No Mercy y Blood Harvest. Se ven muy extrañas sinceramente, casi como si tuviese tres manos sujetando la pistola. De seguro es algo que se les pasó y ya está. Witch en el hotel. Hay algunos jugadores que aseguran haberse topado con una witch en el hotel. Quizás si has probado muy poco el juego puede parecer algo sin relevancia, sin embargo hay que tener en cuenta que desde su lanzamiento las witch nunca eran acto de presencia durante el primer capítulo de la campaña Dead Center, por lo que muchos de los que aseguran que sí la han visto consideran esto una especie de efecto Mandela. Los monstruos son ellos. Este punto se puede explicar con una página del cómic The Sacrifice donde uno de los militares a punto de convertirse en un infectado nos deja ver la perspectiva de estos hacia los supervivientes. El verdadero nombre de Coach. Nunca se nos revela el verdadero nombre de Coach. Por mucho que busquemos en los archivos del juego, no aparecerá nada debido a que prácticamente este dato es irrelevante para la trama. Sin embargo, para la comunidad, este tendría el mismo nombre que su actor de voz, Chad Coleman. Jacob, el conocido de Rosell. Ya tengo todo un video hablando de este personaje, pero para resumir, este hombre fue alguien que estuvo con Rochelle durante el brote de la gripe verde cuando estaban haciendo su reportaje en Savannah. No se sabe si era su camarógrafo o algún ser querido como por ejemplo una pareja, pero el punto aquí es lo realmente interesante que son algunos diálogos soltados por los protagonistas para hacernos saber lo que hacían antes de que el brote iniciase. Niña, debías haberte quedado con Jacob. Las witch del barco. En el cómic hay una página peculiar donde aparecen varias witch y lo que parecen ser algunos infectados normales en un yate junto con un hombre brutalizado al lado de una radio y lo que parece ser una cámara apuntando hacia la escena. No se sabe exactamente qué pasaba en este lugar, pero según la wiki puede ser una referencia al sueño que tuvo Francis al principio del cuarto cómic. Si entramos en un terreno más especulativo, ya podríamos estar hablando de un tema un poco más delicado como lo es la de mujeres. Ojo, esto ya es algo más turbio, así que no me explanaré más. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. La genética. Esto tiene que ver más que nada con los infectados especiales. Para explicarlo de una manera no tan complicada, básicamente cada patología del cuerpo que entre en contacto con la gripe verde crea una nueva variante especial de infectado, tales como los que ya conocemos, por lo que existe la posibilidad de que los supervivientes solo se hayan enfrentado a 8 de las tantas mutaciones que se pudieron generar alrededor del sur de los Estados Unidos, y eso teniendo en cuenta de que tan solo han pasado 3 semanas desde la primera oleada. La idea para la creación de Nick. Según la ex ilustradora de Valve, Andrea Wickland, en un mundo sin leyes reinado por los infectados, la idea de un ex convicto harto de la ropa de la prisión se habría esforzado por robar un traje blanco carísimo de una tienda abandonada. Este concepto se desarrolló para crear al personaje de Nick, un apostador ludópata que fue engañado y arrestado, pero que el apocalipsis lo salvó entre comillas de su condena. The writers originally devised a biography for a convict character. There was an idea that here in the lawless world of the infected, this escaped convict, sick of wearing prison clothes, had taken the effort to loot a very expensive white suit from an abandoned clothing store. He might as well survive the apocalypse in style. This concept gradually evolved into the Riverboat Gambler. Nivel 3. Todo lo que te gusta está en Mercado Libre, con envíos en 24 horas. Mercado Libre. De la pasión por nuestra tierra surgen los sabores de helado más auténticos, artesanales y bien argentinos. Disfrútalos el miércoles 13.
Close, infectado eliminado. Hice un apartado especial para este infectado desechado de Left 4 Dead 2 debido a que la idea y el diseño me parecen muy buenos. Tenía una apariencia muy parecida a la del Midwall, pero con las garras de la Witch. Era una criatura extremadamente rápida y sigilosa, ya que podía colgarse de los techos acechando a cualquier superviviente que estuviese solo para después llevárselo rápidamente a un lugar alejado y comenzar a desgarrarlo. Algo similar al Hunter, pero más brutal. Sinceramente era demasiado predecible en su manera de atacar, pero con un buen desarrollo del concepto hubiese sido interesante tenerlo en el juego final. El actor Jim French. Jim French era un locutor de radio mejor conocido por haber sido la voz de personajes como el padre Grigori de Half-Life 2, el pescador de Half-Life 2 Lost Coast, Elder Titan de Dota 2 y su papel más conocido, William Bill Overbeck en Left 4 Dead. Lastimosamente, el 20 de diciembre del año 2017, Jim French falleció a la edad de 89 años por causas desconocidas, ya que la familia del locutor no quiso dar detalles de su muerte. Muchos relacionan la muerte de Bill en Left 4 Dead con la de Jim, pero esto me parece algo realmente absurdo, ya que meses antes de su fallecimiento, el actor de voz había revelado que, por problemas de salud, cerraría su compañía llamada Jim French Productions, así que su muerte no fue una casualidad del destino conectada al personaje ficticio. El pasado de Nick. Sabemos que Nick no era ningún santo ni mucho menos lo que se puede considerar una buena persona, puesto que desde el principio les deja claro a sus compañeros que solo está con ellos para poder sobrevivir. Durante todo el recorrido hasta el final del juego, este irá revelando cosas interesantes sobre su pasado, como por ejemplo que alguna vez estuvo casado con alguien. Careful. I've seen a bride just like this before. Wedding dress, crying. This brings back some bad memories. Que llevaba una mala vida llena de excesos. Don't mind if I do. I like the way this guy packs. E incluso algunos donde nos hace saber que quizás ya ha matado a personas en el pasado o que se vio envuelto en algún incidente parecido. I'm not legally allowed to own a gun. Hope everybody's okay with that. It's not easy to get blood out of a wedding dress. Don't ask me how I know that. Por estas razones, se ha convertido en el personaje más misterioso de ambos juegos, pero a su vez uno de los más queridos por la comunidad de jugadores. Virus Jockey de Linux. Supuestamente era un fallo / virus que reemplazaba las texturas de Left 4 Dead 2 para la versión del sistema operativo Linux por las texturas del Jockey. Debido a que yo no uso este sistema, no puedo comprobar si existe o solo es un bulo que se compartió por ahí, puesto que no hay capturas de usuarios reportando esto. Lo más parecido que existe es el post de un jugador de Steam que habla de la presencia de un virus troyano dentro de la carpeta de su Left 4 Dead 2 para Linux, por lo que esto del virus Jockey no lo veo muy probable. Los juegos dentro del juego. Se dice por ahí que las referencias hacia otros juegos de Valve en Left 4 Dead, como por ejemplo a Team Fortress 2, Dude, this is just like Team Fortress 2. la saga Half-Life, Man, I feel like I'm Gordon Freeman. One thing video games have taught me. Good shit always comes in vents. o Counter-Strike, Oh man, this is just like Counter-Strike. son parte del universo Left 4 Dead, o sea que, en el susodicho, todas las otras franquicias de Valve son solo videojuegos, como si fuese una representación de la vida real. Sinceramente no me parece algo absurdo, pero tampoco creo que tenga mucho sentido. Solo hay que tomar estos guiños como simples referencias y ya está. Por Paul Francis. Esto es algo más que nada cómico. El 14 de febrero de este año, un usuario de Twitter informó de una vandalización en la wiki oficial de Left 4 Dead. Al parecer, alguien había modificado la información añadiendo a un quinto superviviente inexistente llamado Purple Francis o Francis Morado si es que así lo prefieren. La información añadida en la wiki era demasiado detallada, explicando la historia de Purple Francis y algunos eventos en los que tenía planeado aparecer, más en específico durante la campaña de Passing, entre muchas cosas más. Si quieren leer todo lo que puso la persona responsable de esto, ya no lo podrán encontrar puesto que se eliminaron de la wiki. Sin embargo, esto tuvo un tal nivel de viralidad dentro de la comunidad que se creó una especie de meme donde decían que Purple Francis era en realidad un personaje recortado de la versión final por Turtle Rock, y no solo eso, ya que el usuario de Steam, BobinSocks, un día después publicó un mod que hacía a Purple Francis un elemento canónico dentro de Left 4 Dead 2. Nick y Francis se conocían. Se trata de una especulación más que pone en la mesa la posibilidad de que Nick y Francis tuvieron un pequeño roce antes de que iniciase el brote. Todo se basa en las texturas de sus modelos, más en específico el tatuaje que Francis lleva en el hombro y el anillo de Nick. Si los miramos con detenimiento, veremos que tienen un símbolo bastante similar, como si en un pasado Nick hubiese estado en la banda de Francis mucho más antes que este. Como dije, esto solo es una mera especulación de algunos
usuarios en foros, aunque no hay que negar que razones para creer esto no les faltan. Todo queda a interpretación de ustedes. Sabotaje en Millhaven. El sabotaje a la base militar de Millhaven en el cómic fue orquestado por un tal Teniente Mora junto con unos cuantos colegas más debido a que la base no era del todo segura en caso de un ataque de infectados. Podríamos verlo como un acto egoísta por parte del Teniente Mora, ya que quería salvar a todo su pelotón en vez de preocuparse por nuestros protagonistas / portadores del virus, pero a fin de cuentas la retirada de la base hubiese sido una mejor idea en vez de quedarse en un lugar bastante desprotegido. Si quieren más información en cuanto al cómic, en la descripción les dejaré un video donde se narra el susodicho con más claridad y detalles. The Last Stand Update. La última gran actualización para Left 4 Dead 2 llegó por parte de la comunidad el día 24 de septiembre del año 2020 para agregar un par de cosas nuevas y solucionar muchos bugs y errores dentro del juego que Valve había dejado de actualizar desde hace mucho tiempo. Si bien tuvo una muy buena recepción por parte de la comunidad en un principio, poco a poco los defectos nuevos que traía esta actualización se hicieron notar. El más notable de estos sin duda fue que los bots se volvieron más torpes que antes, junto con una gran incompatibilidad con algunos mods clásicos usados por los jugadores. Los detractores empezaron a aparecer y a tachar de incompetentes a todo el equipo detrás de esta update. Sin embargo, Valve junto con el equipo de susodichos poco a poco empezaron a parchar estos errores en el juego. No cabe duda que se trata de un gran evento para la comunidad que trajo nuevos aficionados amantes de los zombies, pero no hay que negar que también el juego se ha vuelto un poco inestable. Aceite legítimo 1.399 pesos. Agua saborizada Levité 1.490 pesos. En este episodio de Tenés que, un podcast de Clyde, con Sofía Calvo hablamos de cómo liberarnos de esta presión de tener que ser productivos todo el tiempo. Míralo ahora. El misterio de Chicago Ted. Chicago Ted podría ser muchas cosas, una simple broma, una referencia hacia un medio ajeno a los videojuegos, que de hecho al parecer sí lo es, etc. Lo que se sabe de este personaje ficticio es que tiene métodos bastante efectivos para matar a los infectados, por algo la frase ningún zombie está a salvo de Chicago Ted. No se sabe si aún sigue con vida, pero si es así, los disparos que oímos a lo lejos en ciertas campañas tendrían aún más sentido. Más que nada parece una especie de Chuck Norris en el universo de Left 4 Dead. Los bots están personalizados. Esto incluso lo confirman los desarrolladores, no directamente, pero sí dan a entender que el matchmaking de Valve consiste en emparejar jugadores a través de un amplio conjunto de estadísticas. En palabras de los mismos creadores, todo se basa en esforzarse por proporcionar a los jugadores compañeros fiables en el caso del modo campaña y rivales dignos en el caso del modo versus. Hoy en día aún se sigue recopilando información para que las partidas sean medianamente justas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los bots? Aquí les explico. No me sorprendería bastante que, al contar con este sistema de estadísticas para saber qué tanta experiencia tiene cada jugador, los bots también se vean afectados por esto. En pocas palabras, mientras más bueno seas, los bots serían mucho más pasivos y viceversa si es que no eres tan bueno. Esto aplicaría también para las partidas de enfrentamiento, pero solo sería una suposición mía y de otros cuantos jugadores, basándonos en que a veces pareciese que los bots son más dinámicos e inteligentes y otras veces son unos estúpidos. La teoría del purgatorio. Para entender más a fondo esta teoría, les recomiendo bastante ver el video de Watch Mike que lo explica mucho mejor. En sí, la teoría explica que los supervivientes no están en medio de un apocalipsis zombie, sino que están expiando sus pecados en el infierno por algo malo que hicieron en vida. Gritos de dolor. Creo que no soy el único que su primer contacto con Left 4 Dead 1 y 2 fue con la versión angloparlante. Si bien los gritos de dolor en la versión española no están nada mal, no se acercan ni de lejos la primera impresión que te dejan los gritos de agonía de las voces originales.
El tercer grupo de supervivientes. Al salir de las alcantarillas en el tercer capítulo de la campaña No Mercy, en raras ocasiones podremos ver a lo alto del edificio el helicóptero que nos recogerá más adelante alejándose de la azotea, posiblemente llevando a un tercer grupo de supervivientes hacia un lugar seguro. Si hablamos en hechos cronológicos, este sería el primer grupo en ser rescatado, pero como nunca podremos ver quiénes son estas personas que se lleva el helicóptero, entonces vamos a suponer que se trata de un tercer grupo de supervivientes. Lo más lógico sería que fuesen los Ángeles de la Muerte, pero si recordamos en los grafitis, estos solo se dedicaban a luchar contra los infectados y no les importaba mucho ser rescatados o algo por el estilo. Así que, sin nada en que basarnos, este tercer grupo de supervivientes seguirán siendo un misterio. Left 4 Dead es una película. La idea de que Left 4 Dead es una película viene mucho antes de que yo la exponga como una teoría creíble que se basaba en muchos detalles vistos en el videojuego. Sin embargo, tengo que admitir lo realmente verosímiles que resultan ser cada uno de los puntos que sostienen a esta hipótesis, pero a fin de cuentas he aprendido a verla como una teoría más. Ahora bien, si nos vamos a los comentarios de los desarrolladores del primer Left 4 Dead, nos toparemos con lo siguiente. To find a coherent visual look for Left 4 Dead, we first had to make choices that would help enhance gameplay in a very dark setting. The darkness is crucial to Left 4 Dead, as it forces players to stick together and encourages cooperative gameplay. We took advantage of lessons learned from our previous work on Team Fortress 2, particularly in regard to maintaining the readability of character silhouettes in a dark, chaotic environment. Meanwhile, we studied film techniques that have been employed successfully in dark settings to address the unique challenges and opportunities in a highly dynamic game environment. To accentuate the notion that you're playing through the ultimate zombie movie with a band of your friends, we added various filmic effects to the source engine. Using these effects, including color correction, film grain, contrast, and vignetting, we were able to define a stylistic filmic look that balances the visual drama with clear readability for players. Esto nos hace saber que, si bien Left 4 Dead no fue planeado bajo la idea de que sería una película de zombies, se usaron técnicas cinematográficas para darle un ambiente más parecido al de las películas de zombies, usando efectos como el grano de película, corrección de color, el contraste, etc. Glitch del jockey. Este punto se relaciona de manera directa con el virus de Linux del que ya les hablé, solo que esta vez sí hay un video que capta este glitch que se encontraba en el camión al principio del segundo capítulo de la campaña Dead Center en la versión de Left 4 Dead para Xbox 360. Textura de los infectados. Aunque sea raro de creer, uno de los ingredientes secretos para lograr las texturas de los infectados normales fue la piel de patata, ya que según Bronwyn Grimes, artista técnica en Valve, alguien en el equipo de desarrollo tenía una carpeta llena de fotografías de personas que sufrían enfermedades y lesiones extrañas, las cuales servían como referencia para crear las texturas. Sin embargo, estas fotografías eran infumables, así que prefirieron hacerlas pintadas a mano, pero con referencias fotográficas. The infected textures are part hand-painted, part photographic reference. One of our team members had a nightmare folder full of photographs of people suffering from bizarre diseases and injuries. They were so hard to look at that the infected actually contained none of these. Instead, the secret ingredients for infecting normal-looking human textures are photos of housing insulation and potato skins. El genocidio y la doble moral. Les hago una pregunta. ¿Los protagonistas de Left 4 Dead son acaso los mayores genocidas de la historia? Esto sin duda me dejó pensando cuando me lo cuestioné por primera vez. Si no entienden de lo que estoy hablando, ahora mismo les explico. Sabemos que un virus bastante peligroso azotó a los Estados Unidos, infectando a la gente y convirtiéndolos en máquinas asesinas. Pero, ¿acaso estos realmente pueden ser considerados como zombies? La definición coloquial de zombie se refiere a un muerto viviente, un ser sin conciencia que vive después de la muerte para atacar a todo lo que vea, y esto lo hemos visto en muchos videojuegos. Sabiendo todo esto, llegamos a la conclusión de que los zombies de Left 4 Dead no son como tal esto, ya que solo cuentan con una característica de los susodichos. Se tratan más que nada de gente enferma que han perdido por completo su conciencia y que, sin querer, ven a los supervivientes como las personas normales vemos a los monstruos, con miedo. Los protagonistas, sin embargo, no son conscientes de esto. Al contrario, disfrutan matando a esta gente enferma que no sabe lo que hacen, como si fuese un genocidio masivo por las razones correctas, puesto que, si no matasen a los infectados, estos acabarían con los supervivientes. Es un caso de doble moral en un mundo sin reglas donde, si lo haces, eres consciente de que matas a gente enferma que no sabe lo que hace, pero que a su vez lo haces por sobrevivir. El arte de la caja. Antes de llegar al diseño final para el arte de la caja del juego, hubo otros intentos que finalmente se desecharon, según el actual director de arte en Valve, Jeremy Bennett. Para que una portada de juego sea llamativa, normalmente en la portada
portada tiene que haber un único elemento al frente, el héroe, puesto que este es el que guiará al jugador sobre la marcha poniendo elementos auxiliares detrás de este. Sin embargo, esta idea no aplica muy bien para lo que sería un videojuego multijugador con énfasis en el trabajo en equipo, por lo que, al no haber en sí un solo personaje principal, una de las primeras ideas para el arte de la caja se descartó, en vez de fingir o elegir un personaje principal de los 4 que había. En un segundo intento, la idea era esparcir a los 4 protagonistas con el mismo tamaño dentro de la portada. Lo bueno de esto fue que determinó la idea de que no había un solo personaje prominente por encima de los demás. Lo malo, que al hacer esto, disminuía la importancia de los supervivientes al hacerlos demasiado pequeños y no cumplía con lo más importante, llamar la atención de la gente. Se pusieron a prueba más ideas como poner algún tipo de contexto con los 4 supervivientes disparando a algunos zombies para capturar el aspecto de multijugador, pero se dieron cuenta de que los elementos eran demasiado pequeños y no se veían a la distancia. Por ejemplo, una persona que pasaba por ese entonces en una tienda de videojuegos no se veía interesado por el producto al no comunicar algo visualmente interesante. También se intentó un estilo de arte más tipográfico al colocar el título del juego de manera más prominente en contraste a los personajes principales. Desafortunadamente entraron en cuenta de que, por muy elegante que sea, un texto en la caja no llama la atención. Una visita a una tienda GameStop local hizo entrar en cuenta al equipo de arte que la paleta de colores rojo, negro y blanco tampoco es que ayudase mucho con lo que estaban buscando transmitir. Finalmente, experimentos con diferentes colores, así como la investigación de carteles clásicos de zombies, los llevaron al verde, un color muy poco usado pero que se relacionaba con algo podrido o gangrenoso bastante consistente con el mensaje de pánico zombie. En algún momento se pensó en la idea de la mano con el pulgar mordido por los zombies quedando solo 4 dedos. El equipo se sintió tan satisfecho con el resultado que se terminó usando para la presentación del juego en la E3 del año 2008 después de poner a prueba este diseño en la misma tienda GameStop que habían visitado hace un tiempo. En este evento, un aficionado les comentó que si usaban la mano izquierda en vez de la derecha, obtendrían un buen juego de palabras. Así fue como el arte se quedó como lo conocemos hoy en día. Toda esta información se puede encontrar en el blog oficial de Left 4 Dead. El boicot hacia Left 4 Dead 2. 1 de junio de 2009, Valve anuncia Left 4 Dead 2 en la E3 de ese año para PC y Xbox 360. Tan solo unas horas después, un grupo con el nombre Left 4 Dead 2 Boycott apareció en Steam teniendo como administradores a los usuarios Walking Target y Agente del Caos. El primer mensaje que se pudo ver en el grupo fue: ¿dónde está todo el contenido y las actualizaciones que prometiste para Left 4 Dead, Valve? Contexto: antes de que el segundo juego se anunciara oficialmente, Valve ya había adquirido la propiedad intelectual de Left 4 Dead, habiendo prometido nuevo contenido, actualizaciones, infectados nuevos, armas nuevas y demás contenido para el juego original. Al haber metido tanto hype entre la comunidad joven de ese momento, todos esperaban que se acentuara como el juego definitivo. Sin embargo, al anunciar Left 4 Dead 2 y con la creación de este grupo, poco a poco se fueron agregando actualizaciones al juego original, pero nada realmente relevante que viese el compromiso de Valve hacia el primer Left 4 Dead. Mientras tanto, el grupo del boicot fue creciendo a tal punto de llegar a casi 40,000 miembros que apoyaban la causa, y a pesar de que Crash Course se lanzó para el primer Left 4 Dead, los miembros del boicot no se sentían del todo contentos, ya que se quejaron de que merecían más de 2 mapas. Al final, y para no extender más este tema, los administradores del grupo boicot fueron invitados a las oficinas de Valve para discutir sobre el tema. Durante este viaje, Walking Target y Agente del Caos tuvieron la oportunidad de probar Left 4 Dead 2, cambiando casi toda opinión negativa que tenían estos dos usuarios hacia su lanzamiento. Muchos de los usuarios se vieron ofendidos por este hecho y decidieron dejar el grupo del boicot, a pesar de que sus administradores aún mantenían su posición de no comprar Left 4 Dead 2 hasta que se diese el debido soporte al juego original, aunque si me preguntan a mí, para este punto parecía que solo decían esto por compromiso. Para cerrar con esto, podríamos decir que el grupo cumplió con su objetivo a medias, ya que incluso Valve ofreció un descuento especial si compraban Left 4 Dead 2 para los miembros del grupo. Según Agente del Caos, el objetivo real nunca fue incitar al odio hacia Left 4 Dead 2, simplemente hacer que Valve no se olvide del Left 4 Dead original. Pueden encontrar información más detallada del boicot en la descripción del video junto con los posts que hizo el grupo en aquellos tiempos. El lanzamiento de Left 4 Dead 2. Mucho se habla del buen juego que es Left 4 Dead 2 y que se trata de uno de los mejores juegos de zombies de la historia, pero muy poco se habla de cómo fue en su lanzamiento inicial en noviembre de 2009. Tal y como ven, el juego tuvo que pasar por muchas actualizaciones que realmente no dejaban disfrutar muy bien de la nueva experiencia, tampoco a nivel de, por ejemplo, Cyberpunk 2077, pero se nota que lo lanzaron con mucha prisa. Esto se debe a que la gente se quejaba mucho de que Valve demoraba mucho en sacar sus juegos,
juegos. En respuesta a esto, la empresa decidió sacar Left 4 Dead 2 un año después del primer título para demostrar que podían cumplir con el horario y la fecha límite final. El resultado, un juego lleno de errores técnicos, animaciones raras, bugs, etc. por el módico precio de $44.99, siendo esta la razón por la cual el famoso Valve Time no era tan malo después de todo. Obvio, después fueron lanzando un montón de parches para solucionar estos errores, pero el daño ya estaba hecho. La mano de la portada. Al momento de tomar la foto para la portada de la caja de Left 4 Dead 2, el equipo artístico de Valve tenía tres objetivos. Primero, que hubiera una mano de alguna manera. Segundo, la mano tenía que tener un pulgar mordido para que la gente mirase los 4 dedos que aún estaban en la mano. Y el tercero, no utilizarían Photoshop de ninguna manera. Al ser Left 4 Dead una experiencia visceral, la caja tenía que serlo también, y la modelo de manos de Left 4 Dead 1, en ese entonces, Andrea Wickland, los ayudaría a concretar esto. Para desgracia de ellos, la Entertainment Software Rating Board, o ESRB, se enteró de esto y citó una falsa laguna legal sobre la ilegalidad de tomar fotos a personas que se arrancan partes de las manos. Sin más opciones, Andrea Wickland recurrió a esconder dos de sus dedos detrás de la mano para crear un efecto ilusorio. Un dato curioso es que, supuestamente, tuvieron que cortar de verdad dos dedos de las manos de dos miembros del personal para conseguir la referencia lumínica perfecta. Sin embargo, como estos no aparecen en la caja, legalmente estarían libres de sospechas. Gore y CP en la workshop. Este es un tema muy delicado. Por parte del gore en el juego no hay mucho que decir, ya que este, si bien no es tan explícito como por ejemplo en Manhunt o Dead Space, sí llega a ser bastante gráfico cuando se trata de despedazar a infectados, por lo que sí, existen mods en la workshop para llegar a dar un aspecto más realista al gore del juego, sobre todo en la sangre. Ahora, si hablamos de lo otro, pues por lo menos en la investigación que yo hice no encontré absolutamente nada, para serla sincero. Digo por lo menos ya que en la workshop de, por ejemplo, juegos como Garry's Mod, se han llegado a subir cosas maliciosas como virus ocultándose como modificaciones para el juego. Teniendo tantos usuarios modders en la comunidad, no me sorprendería que, en algún momento dado, alguien haya tenido que ver con algún mod que muestre algo realmente escabroso o perturbador. Y hablando de eso, Helm's Deep Reborn. Antes de contar esta historia, quiero aclarar que si me falta algún detalle o me equivoco en algún punto, pueden corregirme en la caja de comentarios si es que alguno de ustedes tiene más conocimiento sobre este suceso. Por mi parte logré sacar lo básico gracias al video que subió el usuario Jace, ya que este suceso tuvo más revuelo en la comunidad angloparlante. Dicho esto, empezaré. Helm's Deep Reborn es un mapa de supervivencia basado en la batalla del abismo de Helm que narra la novela El Señor de los Anillos, publicado el 18 de enero del año 2013 por Daniel Malkovich, o mejor conocido en ese entonces como Serious Samurai. Desde ese entonces, el mapa llegó a acumular 1.113.729 millones de suscriptores, convirtiéndose en el mod más popular de Steam. Puede parecer algo normal, un mapa bastante popular que incluso yo he llegado a jugar en algún momento, pero el asunto que nos concierne es mucho más complejo de explicar. El 2 de septiembre del año 2019, el usuario Jace en YouTube, o mejor conocido por haber colaborado en The Last Stand Update, subió un video llamado ¿Qué pasó con Helm's Deep Reborn?, el mod más malicioso de la workshop. En este video explica todo lo que les acabo de contar, pero también reafirma el título exponiendo al mod y sobre todo a su creador, entre comillas, Serious Samurai. Explica que este usuario borraba todos los comentarios negativos que algunos otros jugadores le dejaban en la página del mod, etiquetándolos como trolls, pareciendo así que solo tenía puros comentarios positivos. En pocas palabras, Serious Samurai censuraba a las personas que comentaban cosas que a él no le gustaban. Jace también nos cuenta cómo creó un mod que solucionaba un error que provocaba el mapa, pues resulta que, en secreto, Serious Samurai había actualizado su mod para alterar la interfaz de usuario dentro del juego, eliminando cosas como las mutaciones, el modo single player, la opción para votar en la sala de espera, la opción para cambiar la campaña, entre muchas cosas más, causando una gran confusión dentro de la comunidad del juego por el hecho de que muchas de las opciones básicas habían desaparecido de repente. Regresando con el mod de Jace, el cual volvía la interfaz del juego a su estado original, Serious Samurai decidió hacerle una reclamación por derechos de autor con la excusa de que Jace le robó su contenido por una imagen que usó
paso para mostrar lo que el mod solucionaba y con qué estaba relacionado, lo cual era falso. Pero lo peor de todo fue que Serious Samurai ni siquiera fue el creador original de Helm's Deep Reborn. En realidad había robado el mapa de un mod para Half-Life 2 llamado Age of Chivalry, creado por Team Chivalry. Serious Samurai había porteado el mapa para Left 4 Dead y después para Left 4 Dead 2 con el nombre Helm's Deep Reborn, tomando absolutamente todo el crédito por algo que él ni siquiera había creado. Este lío se agrandó más cuando Jace explica que Serious Samurai había contactado con otros modders para que hicieran que su mod provocara que la interfaz del juego se vea alterada, como ya lo expliqué. El drama tiene mucho más contenido, pero creo que ya toqué lo más importante en este punto. Si quieren información más completa y detallada sobre este caso, pueden ver el video que subió Jace con subtítulos en español, aunque eso sí, no se entiende por completo ya que YouTube lo traduce como el orto. Pero en fin, por esto y muchas cosas más, Helm's Deep Reborn, a pesar de haber sido arreglado, siempre se conocerá como el mod más malicioso de la workshop de Left 4 Dead 2. Left 4 Dead 2 en Source 2. Algunos afirman que después de la última gran actualización para Left 4 Dead 2, The Last Stand Update, Valve habría visto el gran recibimiento por parte de la comunidad y en secreto estarían preparando Left 4 Dead 2 para una gran actualización que lo haría evolucionar gráficamente con su nuevo motor gráfico Source 2. La mecha se avivó aún más cuando el juego se actualizó con soporte para Vulkan, añadiendo un nuevo modo de renderizado opcional presente en otros juegos de Valve. Sinceramente no lo veo como algo descabellado, ya que en el año 2015 Dota 2 fue el primer juego porteado a Source 2 bajo una actualización llamada Dota 2 Reborn. Sin embargo, hasta que Valve no anuncie nada oficial al respecto, creo que lo mejor sería mantenernos escépticos. El infierno hacia Left 4 Dead 3. Mucho se ha hablado sobre Left 4 Dead 3 durante muchos años, especulaciones tras especulaciones e incluso algunos usuarios que se inventaban nuevos infectados diseñados por ellos mismos o tomando imágenes de los desechados en la fase beta de la primera y segunda entrega. Eran tiempos donde era muy fácil engañar a la gente, siendo muy pocos los que realmente hablaban con la verdad. No fue hasta el año 2019 donde supuestamente se habían filtrado imágenes de un supuesto Left 4 Dead 3 que se llevaría a cabo en un país de Oriente Medio con supervivientes provenientes de ese lugar. Todo esto fue cubierto por, en ese entonces, Valve News Network. Tiempo después, en el evento Summer Game Fest 2020, se anunció el documental interactivo The Final Hours of Half-Life Alyx desarrollado por Geoff Keighley. Tras su lanzamiento, el día 9 de julio de 2020, se revelaron al fin cosas que desconocíamos sobre otros juegos y proyectos de Valve, pero sobre todo que Left 4 Dead 3 sí llegó a existir. No como tal un juego, solo el concepto inicial pensado como una entrega de realidad virtual. Desafortunadamente, las limitaciones y diferentes errores con el motor a ser desarrollado, me refiero a Source 2, provocó que este y diferentes títulos como por ejemplo Half-Life 3 tristemente fuesen cancelados. No sabemos si ahora que lanzaron Half-Life Alyx estén pensando en utilizar su motor para un remaster o remake de Left 4 Dead 2, pero todo se irá viendo con el paso del tiempo. La polémica de Back 4 Blood. Desde que se estrenó la versión alfa de Back 4 Blood, el terreno para la salida de este juego por parte de la comunidad de Left 4 Dead se volvió, por así decirlo, hostil. Creo que fueron realmente muy pocos los que lo vieron como un juego nuevo independientemente del historial de Turtle Rock y no como Left 4 Dead 3, que como ya expliqué en este video, ellos también metieron mucha leña al fuego repitiendo en cada entrevista que era el sucesor espiritual de Left 4 Dead. Todos estos factores influyeron para el día de lanzamiento del juego, donde la comunidad de Left 4 Dead lo recibió de forma muy fría. Creo que me atrevería a decir que a la gran parte de estos no les gustó para nada, ni siquiera las cosas buenas que trae. Todo esto llegó a un punto en el que buscaban cada cosita para dejar mal parado al juego, que si los personajes no tienen carisma, que si se pierde la esencia, que si se parece a otros juegos del género, entre muchas más estupideces sin fundamentos. Pero creo que el colmo de todo esto fue cuando culparon al juego de racista solo porque parecía que un zombie decía la palabra nigger. Sí, esto llegó a pasar. Entraría en otros temas mucho más polémicos, entre comillas, pero creo que es suficiente por el momento. Bajo mi opinión personal, todo este tema de Back 4 Blood me ha hecho ver que, sin meter a todos en la misma bolsa, la comunidad de Left 4 Dead es demasiado purista / conservadora con el juego. Para ellos, el único juego que superaría a Left 4 Dead 2 es otro Left 4 Dead. Pero esto no se trata de si un juego supera a otro, se trata de disfrutar este tipo de títulos y darle más oportunidades de brillar por sí mismos a otros juegos del género que tienen cosas nuevas para ofrecer. Cuando se trata
trata de este medio todo es subjetivo, cada quien tiene su propia opinión y manera de ver el juego. Digo esto porque siempre hay gente que trata de influir en el criterio de otros diciéndoles que no lo compren, que es una mierda y un montón de cosas más, similar a lo del boicot hacia Left 4 Dead 2. Es por eso que decidí alejarme de esa comunidad tan tóxica que se formó en uno de mis videojuegos favoritos de toda la vida, que por desgracia ya ni siquiera puedo darle ese seudónimo. Hoy en día lo más recomendable es jugar con amigos, porque si hablamos de partidas públicas, bah. Pero bueno, ya me desvié bastante del tema, pasemos al siguiente punto. La predicción de la pandemia. La pandemia que causó el COVID es un tema que nos ha venido acompañando desde finales de 2019 hasta los tiempos actuales. No es ningún secreto cómo es que este nuevo virus funciona y cómo nos ha afectado a todos durante estos últimos años. Sin duda se trata de un acontecimiento que lo dejará para libros como la pandemia más grande que se ha vivido en la historia moderna de la humanidad. Ahora vamos con el tema. Antes de que me vengan a putear, ya sé que se trata de un tema muy delicado de tocar, así que no se alteren, solo haré una comparación y nada más. A lo largo del 2020, en mis videos se han repetido muchas veces el mismo comentario: Left 4 Dead predijo la pandemia o Left 4 Dead predijo el COVID. En un principio me dio bastante gracia cómo es que muchos comparaban algo ficticio con un tema bastante serio en el mundo, pero ahora que las cosas se han calmado considerablemente, puedo decir que es bastante curioso cómo es que en ciertos aspectos Left 4 Dead predijo entre comillas la pandemia. Cosas como los pósters que indican usar mascarilla, lavarse las manos constantemente, el aviso de cuarentena total e incluso no acercarse a seres queridos en caso de estar contagiado, son coincidencias que ponen a pensar. El hecho de que en el juego se dice que la gente decidió saltarse la cuarentena agraviando más el problema es algo que también pasó y sigue pasando en la vida real, a pesar de las constantes medidas de seguridad impuestas para evitar contagiarse del virus, dando a entender que los seres humanos no estamos preparados para una pandemia de este estilo, y eso se comprobó con la cantidad de personas que perecieron por culpa del COVID. Incluso los desarrolladores tomaron en cuenta que en una situación así, los conspiranoicos no tardarían en salir para intentar hacernos creer que todo fue un plan del gobierno para exterminar a la gente y reducir la población mundial o algo por el estilo. Y ya para terminar, ¿se han dado cuenta de que ambos virus tienen bastantes cosas en común? En fin, no cabe duda de que el coronavirus ha llegado para quedarse, siendo quizás en el futuro un virus más como la gripe o cualquier otro semejante. Y de hecho es un alivio que hayamos actuado considerablemente rápido para frenar los contagios, porque si no hubiese sido así, quién sabe cómo estaría el mundo en estos instantes. Ataques de DDoS y hackers. Si creían que los jugadores tóxicos eran lo peor de Left 4 Dead 2, entonces los hackers y los que hacen ataques de DDoS, que llegarían a ser lo mismo pero peor, llevan esta toxicidad a otro nivel. No creo que haga falta explicar qué es un hacker y cómo es que actúan en las partidas. Aimbot, wallhack, speedhack, entre otros, son hacks que literalmente dan una ventaja injusta en las partidas. No sé cuál es el objetivo de usar estos métodos para ganar partidas, si lo soy sincero. Bajo mi punto de vista le quita todo lo interesante al juego, pero bueno. Bien, ahora vamos con lo otro. ¿Qué es un ataque DDoS? Un ataque DDoS son múltiples comandos que lanzan varios paquetes al servidor, haciendo que este termine por colapsar, sacando a todos de la partida o dejando inútil al servidor gracias al ping, que llega a superar los 1000, afectando a todos en la partida. En lo personal he llegado a experimentar 2 o 3 ataques DDoS jugando en directo con subs, pero he visto cómo otros youtubers y jugadores son acosados constantemente con este tipo de ataques, haciendo que se vayan a otras plataformas para streamear tranquilos. De hecho, esto va más lejos de la comunidad de Left 4 Dead, puesto que personas que se dedican a jugar a otros juegos, por una vez que abran Left 4 Dead 2 ya los están molestando con ataques de DDoS. Es un problema muy grande que se creyó solucionado en The Last Stand Update junto con otros como lo serían el FPS Drop, pero parece ser que estas personas siempre encuentran una manera de seguir molestando y acosando a otros que simplemente están pasando un buen rato en el juego, y ya ni hablar del reciente glitch con el graffiti. Sin duda se trata de la peor cara de la comunidad actualmente que afecta a Left 4 Dead 2. Sé que este iceberg no deja un buen sabor de boca con su final, pero consideré necesario exponer estas prácticas para que la gente conozca, se informe al respecto y así no tengan una mala experiencia jugando a Left 4 Dead 2. Eso ha sido todo de mi parte. Recuerden suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Y también si pueden denle un like. Bien, eso es todo por esta ocasión. Les deseo una feliz